¿Mm? Muy bien. Ya, pastor. Ok, No lo gracias. interrumpo más. Está bien. En estas situaciones así, eh, hay que entender que tenemos que estar acogiendo situaciones que están fuera de orden, ¿no? Pero bien, Juan capítulo 5, tenemos este episodio interesante, bonito, que tiene por título en la Reina Valera, en todas las Biblias en realidad, el paralítico de Betesda, ¿no? Ese relato vamos a recordar y allí vamos a leer esta palabra. Yo aquí tengo la lectura en esta versión, que la vemos ahí, que en el fondo es la Reina Valera, que dice el texto: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo es Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, en la historia del hombre se menciona mucho este tema de las propiedades curativas que tiene el agua, ¿ya? Aquí en la zona de Linares están las termas Panimávida, Quinamávida. Por allá por La Calera, en Lozán, están los baños El Parrón, ¿cierto? Los baños El Corazón, donde se dice que esas aguas tienen ciertos elementos curativos y que relajan al cuerpo, relajan a las personas. De hecho, de Santiago, los fines de semana llegaban a Los Andes un montón de gente que iban al baño del corazón a relajarse con esas aguas que dicen tienen estas cualidades curativas. Bueno, eso ha sucedido en toda la historia. En la Europa antigua se sacrificaban algunos animales cuando iban a cruzar algún río importante, porque pensaban que allí habían ciertos espíritus, ¿no? En la Edad Media también se pensaba que bañarse en un río en primavera curaba a las personas de ciertas enfermedades. Y si uno recuerda, por ejemplo, en la India, el río Brahmaputra y el Ganges, se dice que al bañarse en ese día uno se cura de todo mal y toda enfermedad. Yo no sé cómo quedará ese cuerpo allí, porque uno ve pasar las vacas muertas por ese río. Entonces no sé si realmente uno va a quedar limpio al meterse a esas aguas, pero atribuyen que hay allí ciertos elementos curativos en el agua. Bueno, aquí en el caso que hemos leído se dice que parece ser que había una corriente subterránea que conectaba este estanque en Bethesda, que estaba a las afueras del templo, ¿no? Y que en cierto tiempo se movían las aguas, ¿ya? Y allí la gente tenía la creencia popular que aquel que llegaba a ese estanque cuando se agitaba el agua y primero se metía, era sano de toda enfermedad. Era una fiesta popular, como las fiestas romanas que tenemos acá en Chile. Allá en la quinta región, ¿no es cierto?, está la famosa fiesta que llegando a Valparaíso, ¿cómo se llama? Los Vázquez, ¿no es cierto?, donde va mucha gente, concurre mucha gente a buscar sanidad. Por acá también hay otras fiestas donde va mucha gente a buscar sanidad. Y esta era una de esas fiestas populares religiosas que allí tenían a los romanos lo que llamaban el dios Escupio, que es el dios de la sanidad. Bueno, la gente concurría allí, por eso el texto dice que había mucha gente enferma que iba a ese lugar. Y la tradición decía que había un ángel que movía las alas y ese ángel bajaba, y al agitar las aguas, el primero que llegaba ahí era sano, ¿ya? Pero no era que verdaderamente bajaba un ángel, ¿no? Y que movía sus alas, sino que el relato agrega lo que era la creencia popular de ese entonces respecto a la fiesta que ocurría, esta fiesta religiosa de sanidad, entre comillas, que ocurría allí en Bethesda.
Entonces Jesús llega allí, a ese lugar. Y en ese lugar Jesús va a mostrar su misericordia, va a mostrar su gracia divina al sanar a este hombre. Dentro de muchos que habían allí, Jesús se fija en este hombre y a él se va a dirigir, a él le va a hacer una pregunta y a él lo va a sanar. Y de eso, queridos hermanos, yo quiero compartir con ustedes 4 cosas importantes que yo creo que en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, allá en Calera como aquí en Linares también estamos en cuarentena, ¿no es cierto? En este tiempo complicado que nos ha tocado vivir, y yo creo que aquí encontramos 4 enseñanzas importantes que nos dan provecho ante esta situación difícil que estamos viviendo. Y esos 4 puntos los vemos allí. Vamos a hablar brevemente sobre el valor de la perseverancia, el valor de la voluntad, el valor de la amistad y el valor de la fe. Bien, primero vamos a partir entonces con el valor de la perseverancia. Fíjese que en la Confesión de Fe de Westminster, a los que les gusta leer la Confesión de Fe de Westminster, encontramos allí en el capítulo 17, en la primera sección, el número 1, que habla de la perseverancia, pero aplicándola a la perseverancia de los santos, ¿no? Que es una doctrina importante dentro de la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, que es uno de los 5 puntos del calvinismo, ¿no es cierto? Bueno, en la sección 1 dice allí en la Confesión de Fe de Westminster: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden ni caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvos eternamente. Los que han sido llamados perseveran hasta el fin, porque Dios persevera primeramente en su gracia para mantenernos como pueblo suyo. Pero cuando hablamos aquí del valor de la perseverancia, esta radica en nosotros como cristianos. Aquí el texto, en el versículo 5, el pasaje nos dice que este hombre llevaba ¿cuántos años? ¿Cuántos años llevaba yendo a ese estanque? 38 años, ¿no es cierto? Así dice el verso 5, usted puede verlo allí en su Biblia. 38 años de fracaso, 38 años de intentos, 38 años de ir, pero aún, este hombre aún teniendo estos fracasos, de no ser sano, aún perseveraba, seguía yendo allá, no dejaba la ocasión para ir, aunque no tenía resultados, pero iba, porque era un hombre que perseveraba, aunque quizás estaba equivocado donde iba a buscar la sanidad, pero este hombre perseveraba. Mis queridos hermanos y hermanas, la constancia en la oración es importante. ¿Cuánto tiempo usted lleva orando por su necesidad? ¿Cuánto tiempo está clamando al Señor por esa petición? Saben que algunos hermanos le piden a uno pastor o a la iglesia: queremos que nos pueda ayudar a orar por esto, y oramos. Esperan una semana y no tienen respuesta y dicen: yo, ya, desecho esa petición, y empiezan a buscar por otra parte porque piensan que Dios responde así de manera inmediata. Pero aquí este hombre lleva 38 años. Su oración, su petición, ¿cuánto tiempo lleva ante el Señor? Algunos hermanos han estado orando por su esposo por 10 años, para que el Señor toque su corazón, ¿no es cierto? O al revés, las esposas han estado orando por su esposo y el esposo por la esposa, que no es cristiano, por 20 años. A veces se cansan y no siguen. Algunos han estado orando por un amigo por tanto tiempo, por esa enfermedad, y aún no hay respuesta. Nosotros oramos por hermanos día a día que están buscando trabajo. Hay hermanos que han estado buscando trabajo por 2 años. Por 2 años. Y después de 2 años, el Señor le ha dado ese trabajo y ahora están contentos y alegres. Pero pasaron 2 años. ¿Usted cuánto tiempo lleva orando por esa petición? Hay que perseverar, hay que ser constantes en la oración. Perseverar en lo que uno se propone y orar para no desmayar. En la Biblia encontramos varios pasajes que nos hablan acerca de la perseverancia. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, el versículo 25, nos dice lo siguiente: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
¿no? El que persevera, el que busca, el que intenta, el que se propone, ¿no es cierto?, una meta, el que se propone un objetivo y trabaja con esfuerzo, con dedicación, con perseverancia, Dios lo puede recompensar, Dios lo puede bendecir. El estudiante en la universidad, si no persevera en su estudio, si no persevera, ¿no es cierto?, en su trabajo, si no persevera en esa tarea que tiene, va a fracasar en su estudio. El cristiano que no persevera en la oración, que no persevera en la palabra del Señor, que no persevera en la comunión, se enfría, ¿no es cierto? Y es presa fácil de este león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero la perseverancia nos sitúa en el camino de mantenernos firmes en el Señor. El valor de la perseverancia es importante tenerlo muy presente. En segundo lugar, el valor de la voluntad. El valor de la voluntad. Aquí también encontramos que en la confesión de fe, uno puede ver en el capítulo 3 que habla sobre la Biblia, también habla allí de que Dios ha revelado su voluntad en la palabra para darnos seguridad de que nosotros hemos sido elegidos, pero también dice que hay momentos donde uno puede ser tentado por el enemigo, ¿no? Y puede llevarlo a que tenga problemas, dificultades. Aquí, en este caso, la voluntad también radica en la persona. Jesús, en esta ocasión, se acercó a este paralítico y le hace una pregunta que parece ser una pregunta fuera de lugar, pero está muy dentro del lugar. Dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y es una pregunta que llama la atención porque la gente que estaba en ese lugar, todos estaban allí con un propósito, buscar la sanidad. Y Jesús busca a este hombre que llevaba 38 años buscando ser sano y le pregunta, ¿quieres ser sano? Como que está de más, preguntaría uno, ¿no es cierto? Pero no es así. Los médicos dicen que no hay peor enfermo que el que no quiera sanarse. Esta pregunta, mis queridos hermanos, apunta al corazón, apunta a lo profundo de nuestro corazón, a lo que verdaderamente deseamos, a lo que queremos. Hay personas que dicen que desean dejar el vicio que tienen, por ejemplo, desean dejar de fumar, dejar de beber, dejar la droga, dejar malos amigos. Dicen con la boca que desean dejar el vicio, pero su intención y voluntad que hay verdaderamente en el corazón no es dejar el vicio, porque se deleitan en ello. Hay personas que dicen con su boca que desean sanarse, pero su intención verdadera, su voluntad, no es sanar. ¿Por qué? Porque piensan que al sanar ya no tendrán la atención de sus familiares, sus amigos. En el fondo prefieren seguir enfermos, porque así mantienen la atención de los demás. Eso refleja un problema de baja autoestima que tienen las personas y que quieren tener la atención, y muchos de aquellos que están en esa condición de enfermedad no quieren sanarse porque si se sanan ya no tendrán la visita, no tendrán la atención de sus amigos y prefieren seguir así. Pero uno le pregunta, ¿quieres sanar? Dicen sí, pero en el fondo no. Y aquí Jesús, cuando le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano?, está apelando a la voluntad real que hay en su corazón. Y el Señor, mis queridos hermanos y hermanas, también nos pregunta hoy y te pregunta a ti, ¿quieres ser sano? ¿Quieres verdaderamente ser sano? ¿Quieres dejar ese vicio? ¿Quieres cambiar tu conducta? ¿Verdaderamente quieres mejorar tu matrimonio? ¿Quieres mejorar la situación en tu familia? Nos pregunta a nosotros, a nuestro corazón, para saber verdaderamente lo que queremos. Porque ante Dios no podemos ocultar nada. Él conoce nuestro corazón. Con la boca podemos decir muchas cosas, ¿no? Usted, por ejemplo, ha visto, ha tenido experiencia de personas que con su boca dijeron ante el altar, juro lealtad contigo hasta que la muerte nos separe. Pasaron 6 meses y ese matrimonio fracasó. Con la boca, con un sí, tú puedes llevar a esa persona a la libertad o condenarlo al encierro. El juez, cuando dice culpable,
No hay vuelta que darle. Con la boca podemos decir muchas cosas, pero Dios ve el corazón. Y con este hombre Dios quiso buscar en el corazón lo que él verdaderamente quería y también lo que él necesitaba, porque Jesús, aparte de sanarlo físicamente, perdonó sus pecados. Y después uno puede leer todo el relato del capítulo 5, Juan, y ven cómo este hombre va a estar cantando, saltando, va a ir al templo, ¿no es cierto?, a contar esta experiencia que tuvo con Jesús. En tercer lugar, el valor de la amistad. Este hombre, el paralítico de Betesda, en un principio tenía familiares, tenía amigos, ¿no es cierto?, tenía personas que le acompañaban y que estaban allí con ellos para llevarlo a ese lugar donde él quería ir a buscar la sanidad, al estanque. Pero ahora no tenía nadie que lo acompañara, porque el texto en el versículo 7 dice que no tenía quien le ayudara a que lo llevara al estanque. Estaba solo, estaba triste, un enfermo físicamente y también enfermo emocionalmente, porque estaba solo. Hoy día podemos ver a muchas personas ante esa situación. La soledad es un problema que ataca a muchas personas. Podemos estar rodeados de muchos amigos, pero en nuestro corazón hay soledad. Este hombre estaba solo. Thomas Kempis, en su libro de Cristo, él dice: el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. ¿Usted tiene amigos? ¿Tiene amigas? ¿Cómo son esos amigos? ¿Cómo han sido esas amigas? Algunos pastores dicen: yo no soy amigo de nadie, pero pastor de todos. Porque muchas veces la amistad implica complicidad. ¿Ya? Uno, cuando tiene intimidad con Dios, hay una complicidad, porque a Dios le cuenta todo lo que pasa en su corazón. Pero a nivel nuestro, muchas veces esa amistad que uno puede tener con algunas personas, lamentablemente lo llevan a un estado de complicidad, que se ve enrolado en situaciones que no son muy agradables, ¿no es cierto? Aquí en este relato, en este hombre, el paralítico de Betesda, en un principio le ofrecieron la amistad, se comprometieron a ayudarle, le hicieron votos de amor quizás y fidelidad hasta la muerte a este hombre, pero ahora él estaba solo. Qué bueno saber, queridos hermanos y hermanas, que cuando a usted lo han dejado sus amigos y su familia no lo considera, y que sus colegas de trabajo lo rechazan, y que los llamados amigos de estudio lo han abandonado, aparece Jesús para decirle: yo soy un amigo fiel, yo nunca te dejaré. Contigo estaré siempre, en los momentos alegres y en los momentos de tristeza. Yo estaré contigo, en las buenas y en las malas. La amistad con Jesús es una amistad para siempre. Y ahí está Él, ¿no? Está ahí, esperando que tú te acojas a su amparo, a su cuidado, a su amor, a su amistad. Jesús les dijo a sus discípulos: ya no los llamaré más mis siervos, sino que los llamaré mis amigos. Qué importantes son los amigos, ¿no? Cuando uno está pasando momentos difíciles. Y Jesús es ese buen amigo, el que nunca nos va a fallar, nunca nos volverá la espalda. Y en cuarto lugar, queridos hermanos, tenemos el valor de la fe. En el versículo 8. Jesús le dijo a este hombre, después que le hizo la pregunta: ¿quieres ser sano? Y él le dice: no tengo quien me meta en el agua, estoy solo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿No es cierto? Aquí este hombre no le dijo: pero Señor, no puedo levantarme, hace tanto tiempo que estoy así y no puedo moverme, tienen que venir personas para ayudarme, estoy solo ahora y tú me dices que me levante. El paralítico no actuó así, sino que creyó lo que Jesús le decía y no dudó en su palabra. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Jesucristo le dijo a ese hombre que llevaba 4 días muerto,
tras la tumba: Lázaro, ven fuera. Y ese muerto vivió y salió. Y a este paralítico le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó, tomó su camilla y caminó. Y no solamente caminó, dice el texto, sino que más adelante él saltaba de gozo y de alegría por lo que Jesús hizo. Mi querido hermano y hermana, ¿tú crees a la palabra de Dios? Porque lo que tú crees es medido por lo que tú eres. Por ejemplo, tú eres una persona paciente, humilde, sincera, perdonador, misericordioso, compasivo. Eres una persona de servicio, correcta, comprometido con el Señor, con la iglesia, con la familia, porque lo que tú eres es lo que crees. Un filósofo decía: lo que tú piensas todo el día en tu mente es lo que tú eres. Lo que tú crees es lo que eres. Por lo tanto, debemos examinar quiénes somos como hijos del Señor. Porque un hijo del Señor tiene ese don que Dios le da, que es la fe. Por eso Jesús dice, en las palabras, le llama bastante a creer en Él, en los milagros, en el poder de Dios, porque la fe mueve montañas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este tiempo de pandemia, esta cuarentena que tenemos, La Calera, ¿no es cierto?, aquí en Linares, debemos movernos por fe. El creyente no anda por vista, anda por fe. Tener fe en que Dios cuida nuestra salida, nuestra entrada de casa. Tener fe en que Dios cuida de nuestros hijos, nuestra familia. Tener fe en que Él nos va a bendecir. Tener fe también en que Él va a levantar a nuestro país de este problema de crisis que estamos viviendo. Tener fe en que Dios va a conceder ese trabajo que necesitamos. Tener fe en que Dios va a sanar al enfermo por el cual estamos sanando. Tener fe en que Dios va a tocar el corazón de aquella persona por quien estamos orando para que conozca a Cristo. La fe. La fe mueve montañas. Pero la fe puesta en el Señor. No en los hombres, no en la iglesia, en el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, el valor de la perseverancia es importante que lo cultivemos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena que viene. Perseverar en la oración, perseverar leyendo la palabra de Dios, perseverar en congregarse a través de estas plataformas que Dios nos ha dado en este tiempo, que son una maravilla, creo yo, donde nos reúnen a hermanos que están tan lejos, allá en los Estados Unidos, en Europa, en Haití, como el caso nuestro, Linares, o en Santiago, en el sur, en el norte. Estamos aquí para alabar al Señor. ¿Qué cosa más grande es la que Dios nos da para reunirnos y alabar a este Dios maravilloso? Perseverar en congregarnos como iglesia. El valor de la amistad. Jesús está siempre a nuestro lado para brindarnos su cuidado, su amistad. Él camina con nosotros. Él nos acompaña siempre, es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen amigo, que nos entiende, nos anima, nos fortalece. Cultivamos también la amistad como cristianos. Allá en su iglesia, ustedes, si yo le pregunto a usted, en la iglesia, allá en La Calera, ¿usted cuántos amigos tiene allí en la iglesia? ¿Uno o dos? Generalmente, si le pregunta a un joven que está estudiando en la universidad o en la media, ¿cuántos amigos tiene en la iglesia? Va a decir uno o dos. Y la mayoría de sus amigos está afuera. Debemos cultivar en la iglesia la amistad, la buena amistad entre unos y otros. El valor de la voluntad que también vimos. ¿Qué es lo que tú realmente tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres hacer? Llevarlo al Señor. El valor de la fe, ¿no? Fortalecer la fe en oración. Si tú puedes ayunar, ayuna, porque el ayuno también fortalece la fe. Congrégate, participa, porque así la fe se va fortaleciendo.
Pero esta situación, este relato, es una figura de la condición del ser humano sin Cristo que está enfermo espiritualmente. Nació con el virus del pecado y Cristo ha venido a curarnos de esta enfermedad y a ofrecernos su amistad. Persevera junto a Cristo, que tu corazón y voluntad le amen y sigan cada día, y que la fe en Cristo nos lleve a ser más que vencedores en este difícil tiempo que nos ha tocado vivir hoy, en este año 2020, que nadie había pensado lo que vamos a vivir. Nadie tenía programado esto que estamos viviendo. ¿Y qué mejor hacernos? Tomados de la mano del Señor, ¿no? Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y Cristo viene a ser también el que nos acompaña cada día allí en casa, donde vayamos, como nuestro buen amigo. No estamos solos. Él nos acompaña siempre. Por lo tanto, Cristo ha venido a mí, ha venido a ti para preguntarte, ¿quieres verdaderamente ser sano? ¿Qué le respondes desde el fondo de tu corazón? ¿Quieres dejar el vicio? ¿Quieres realmente servir al Señor? ¿Quieres verdaderamente arreglar cuentas con el hermano, con la hermana con el quien tienes problemas? ¿Quieres verdaderamente arreglar el problema allí que hay entre el matrimonio, la familia? ¿Lo quieres verdaderamente? Lleva eso al Señor y Él va a obrar. Ten fe. Persevera en la oración. No desmayes. En el momento oportuno tendrás la bendición. Persevera en oír y obedecer la palabra de Dios, la voz de Dios que es poderosa para transformar corazones y situaciones difíciles, porque para Dios no hay nada imposible. Pero hay que perseverar orando al Señor en su palabra. Que estos tiempos que vivimos nos lleven a ser mejores lectores, oidores y hacedores de la palabra del Señor. ¿Y qué mejor amistad la que Cristo nos da? El mejor amigo para enfrentar y pasar esta pandemia es Cristo. ¿Por qué? Porque Él nunca nos falla. Él siempre está a nuestro lado. Él nos entiende, Él nos comprende. Él también nos alienta, nos fortalece. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en Dios mueve montañas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en medio de esta pandemia, ¿tienes fe que Dios te cuida y que responderá a tu petición? ¿Tienes fe en que Él te sanará? ¿Tienes fe en que Él abrirá puertas y te brindará ese trabajo que necesitas? ¿Tienes fe en que Él va a bendecir ese plano, ese proyecto que estás iniciando? ¿Tienes fe en que Dios va a tocar el corazón de esa persona por la que estás orando para que conozca a Cristo? ¿Tienes fe en que Dios va a bendecir tu iglesia, nuestra iglesia? ¿Tienes fe en que Dios va a bendecir nuestro país? Yo tengo fe en Dios, en que Él va a traer bendiciones maravillosas para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestro país. ¿Cuándo? No sé, pero tengo fe en que Dios lo hará. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios les guarde y que esta palabra nos motive a honrar al Señor, a alabar al Señor, a mantener esa intimidad con Él, esta amistad con Él. Persevere en la oración, ¿no? Cultive la amistad con el Señor, ¿no? Mantenga una voluntad firme de querer servir, honrar al Señor y fortalezca su fe en Cristo. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que nos traes, palabra que nos llama a buscarte verdaderamente desde lo más profundo de nuestro corazón, porque en ti encontramos verdaderamente a quien necesitamos. En ti encontramos a quien verdaderamente nos entiende, nos comprende, nos alienta y nos fortalece. En ti encontramos una maravillosa amistad. Gracias, Padre amado, porque también nuestras peticiones están ante el trono de tu gracia y cada día seguiremos orando para que en tu voluntad tú nos bendigas
Y gracias por la fe que nos das, Señor. Y que cada día ese grano de mostaza que has puesto en nuestro corazón, a través de la oración, a través de tu palabra, a través de la comunión, estemos cultivándola para que se fortalezca y brote de una manera tal que, así como dice tu palabra, podamos mover montañas, creer en lo grande y poderoso que eres tú, y que todas nuestras peticiones y necesidades en ti encontrarán respuesta. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.